Nuevamente sean bienvenidos a este espacio que también es suyo. Esta es la quinta emisión de la tercera temporada del informativo de Rafael Páramo. En este espacio hablaremos acerca de la nueva ruta de la seda. Recuerda que este contenido y todas las primeras temporadas del informativo están en Spotify. En la emisión en la que hablamos de TikTok mencionamos que hablaríamos de China y ha llegado ese momento. China es el cuarto país más grande del mundo y también es el país más poblado. Tiene más de 1.400 millones de habitantes según estimaciones de las Naciones Unidas. Es casi una quinta parte de la población mundial. Vamos a dimensionar ese dato. Al 2021 en México somos 131.496.994 mexicanos. Y vean cómo está el metro, periférico, Gonzalitos, Sonora Pico. En Estados Unidos son 331.422.000 habitantes. O sea que si nos juntamos y somos un solo país, somos 462.918.994. Tan solo en China hay 1.400 millones. Es decir, son casi 1.000 millones más. Ahora vamos a contextualizar esta gran nación. El Imperio Chino se entiende como el extenso periodo de la historia de China que puede calificarse de imperio, es decir, aquel en el que el actual país estuvo gobernado por un emperador. Dicha etapa de la historia comprende los gobiernos entre la dinastía Qing del 221 a.C. y la dinastía Qing 1912 después de Cristo. Esto con breves interrupciones por guerras civiles o fragmentaciones de su territorio. La Ruta de la Seda fue una red de rutas comerciales organizadas a partir del negocio de la seda en China desde el siglo I a.C. y se extendía por todo el continente asiático, conectando a China con Mongolia, con el subcontinente indio, con Persia, con Arabia, con Siria, con Turquía, Europa y con África. La desaparición de la Ruta de la Seda tras el fin del reinado de los mongoles fue uno de los principales factores que estimularon la búsqueda de nuevas rutas hasta el próspero Imperio Chino por parte de potencias europeas, sobre todo por vía marítima. Obviamente porque esperaban grandes beneficios de la relación comercial directa con Asia. Este fue el principal factor que impulsó las exploraciones portuguesas del Océano Índico, incluyendo el Mar de China, dando lugar a la llegada del primer barco mercante europeo a las costas de China en 1513. Ojo, 1513. El viaje de descubrimiento de Colón fue en 1492 y tenía como objetivo buscar una ruta comercial alternativa con China, obviamente desde España y a través del Atlántico. Hasta unos años después del descubrimiento de América se pensó que la expedición de Colón efectivamente había llegado al continente asiático. Ya todos sabemos eso de por qué nos llamaron indios. Volviendo, no fue hasta el descubrimiento del español Vasco Núñez de Balboa en 1513 que cartógrafos y navegantes supieron que América era un nuevo mundo, situado entre Europa y Asia, al otro lado. La búsqueda de una ruta marítima a China se retomó unos años más tarde con la expedición de Magallanes y Elcano en 1519 a 1522, la primera en cruzar el Pacífico y la primera en dar la vuelta al mundo. Más tarde, en el siglo XVIII, Adam Smith declaró que China había sido uno de los países más prósperos del mundo, pero que había permanecido estancada durante mucho tiempo. En la actualidad, en la nueva era, el presidente Xi Jinping afirma que China está decidida a ocupar el papel protagonista en el escenario mundial que a sus ojos pues le debe la historia. Nunca el mundo ha tenido tanto interés en China, ni la ha necesitado tanto. El momento actual, con un Estados Unidos que bajo la presidencia de Donald Trump ha abdicado de su papel de líder mundial, una Europa presa de sus divisiones y un mundo que aún arrastra las consecuencias de la crisis financiera del 2008, pues representa una oportunidad histórica para que China retome ese papel histórico. Esto en palabras del presidente. En los últimos años, China ha multiplicado su expansión internacional. Su Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras va a cumplir 3 años y ha concedido préstamos por más de 4.200 millones de dólares. Su nueva Ruta de la Seda, un plan para construir una red de infraestructura a lo largo de todo el mundo, acaba de incorporar oficialmente a América Latina, incluyendo inclusive la región del Ártico. Su inversión en el extranjero y la de sus empresas son uno de los principales pilares de la estrategia para ocupar este lugar en la historia. Mientras tanto, en América Latina en los últimos años ya se han concedido más créditos por parte de China, que del Banco Interamericano de Desarrollo. Ese dato es muy curioso y lo vamos a retomar en otra emisión. El año pasado se invirtieron 120.000 millones de dólares en 6.236 compañías de 174 países, según datos de su Ministerio de Comercio. También, como parte de su plan
plan para convertirse en un país puntero en tecnología, una de las principales fuentes de su Producto Interno Bruto, pues ha adquirido firmas claves en áreas estratégicas como la líder alemana en robótica o la diseñadora de chips británica. Por su parte, en el exterior no se limita al terreno diplomático o comercial, y es que ser una potencia global requiere no solo tener acceso a los recursos y conexiones con el resto del mundo, sino también a defenderlos y a defenderse. China es el segundo país con mayor inversión en el poderío militar, con 151,000 millones de dólares, solo por detrás de Estados Unidos. China ha implementado de manera casual, así como desinteresadamente, pero a marchas forzadas, la modernización completa de su ejército. Por otro lado, China hoy genera más simpatizantes que Estados Unidos en numerosos países, incluidos los aliados tradicionales de Washington como México u Holanda. Y es que pues si le va bien, es normal que muchos quieran ser sus amigos. La economía china, a pesar de la pandemia del coronavirus y los efectos negativos que ha tenido sobre la economía a nivel mundial, en 2020 creció 2.3%. O sea que mientras la mayoría de los países, esta crisis sanitaria afectó directamente al empleo, al consumo, a la producción y a la industria, China logró mantener un crecimiento positivo. No se puede omitir este dato, que es el único país del mundo que lo consiguió. Entre las muchas medidas aplicadas para enfrentar los efectos de la pandemia, el gobierno chino redujo o aplazó el pago de impuestos. Esto para que las empresas pudieran recuperarse y volver a funcionar con normalidad lo antes posible. También bajó los intereses en los préstamos bancarios para promover y fomentar su economía. Con este tipo de medidas consiguió mantener la producción y sobre todo las exportaciones, que son otro de los pilares más importantes de la economía de este país. Y ojo, no es una fórmula universal. China tiene la tecnología y la infraestructura para hacer lo que hace. Obviamente este desarrollo iba a tener sus detractores, y Estados Unidos con el G7 y la Unión Europea anunciaron que endurecerían su postura con respecto a China. Patadas de ahogado, dirían por ahí. Sin embargo, la canciller alemana Angela Merkel defendió el acuerdo económico con China. Dijo que es un emprendimiento muy significativo y que gozarán de más reciprocidad en cuanto al acceso a los mercados. Algo así como los amigos de mis amigos también son mis amigos. Curiosamente, la propia Unión Europea ya había decidido en 2020 considerar a China en tres formas distintas: como socio en la política climática y comercial, como competidor en el mercado de tecnología e informática, y como rival si se trata del sistema político y de los derechos humanos. Además, 16 estados de la Unión Europea tienen altas expectativas en una cooperación con China en esta nueva ruta de la seda. En definitiva, la incómoda relación internacional que mantienen Estados Unidos y China continuará sumando episodios de tensión, que cada vez hacen más latentes las intenciones de conservar el status quo como el país que encarna la potencia de un imperio a nivel mundial. Eso fue todo por esta emisión. Muchas gracias por apoyar este proyecto. No te olvides de darle like, de comentar, compartir, suscribirte. Muchas gracias y hasta la próxima.